¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos como todos los días en el Espacio en Portada. Como siempre en Telemiño, de lunes a viernes, y hoy es viernes, día 16. Vísperas de un fin de semana muy intenso en lo informativo, por la constitución de las corporaciones municipales y también por lo lúdico y deportivo, como por ejemplo la celebración del Rally de Ourense. Vamos a leer, como siempre, todos los titulares y después escuchamos las aportaciones que nos dan los invitados de hoy, que son Rafael Fernández Alonso. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, muy buenas. Encantado de saludar también a Xan Rodríguez. Hola, Xan. Hola, ¿qué tal? Y a Julio Álvarez. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, una jornada intensa. Intensa, sin duda. Vamos allá con la lectura de los titulares. De la intensidad a la que aludía Julio Álvarez, va el primero de los titulares que destaca hoy el periódico en su edición de papel. Negociaciones cruzadas y a marchas forzadas por la alcaldía de la ciudad. En el subtítulo, la falta de entendimiento entre Partido Popular, PSOE y BNG los enmaraña en negociaciones desesperadas con Jácome, con la Diputación de Fondo y el Gobierno de Ourense como moneda de cambio. Al lado, una pequeña fotografía en la que se ve en el día de ayer pues a una persona del gabinete de Jácome, Eloi Mojón, al propio Jácome y al secretario de los socialistas gallegos, Laje Tuñas, ayer negociando de pie a primera hora de la tarde en el Gallas, en Santiago de Compostela. En la fotonoticia seguimos en Santiago, en este caso para referirnos a la toma de posesión del nuevo gobierno, del gobierno maquillado, retocado de Alfonso Rueda. Galicia espera mucho de nosotros, dijo en su declaración. El nuevo gobierno de la Xunta, dice el texto, fruto de la remodelación llevada a cabo por su presidente Alfonso Rueda, mantuvo ayer su primera reunión del Consello después de las tomas de posesión en las que el presidente marcó objetivos. Bueno, hoy en el apartado Más Noticias tenemos estos temas. En primer lugar, convence a una menor barquense por Instagram para que escape de casa. La Xunta autoriza un parque eólico que abarca Quiroga, Arrúa y Vilamartín. Dificultades para abrir las piscinas de la provincia por falta de socorristas. También vecinos del Arouco detectan rastros del paso del lobo por calles de un pueblo. El Banco Central Europeo sube hasta el 4% los tipos de interés y prevé más alzas en julio. Y ya por último, listado completo de los ourensanos que superaron la ABAU, la antigua selectividad, por cierto, con más de un 80% de aprobados. En lo alto de la portada, pues dos apuntes en el friso, hoy con el periódico, extra del Rally de Ourense, 88 páginas para no perderse ningún detalle de la prueba, y también entre las apuestas informativas que hace hoy el periódico, el ejemplar de la revista con Alfonso Gómez, el gallego que manda en Ginebra. Precisamente, decíamos que en el friso, ahí está toda la portada. Decíamos que en el friso está un extra del Rally de Ourense, cuya llamada en portada es precisamente esta. Es un envoltorio extraordinario que ahí lo ven ustedes en sus pantallas, con un desplegable con los favoritos o con los pilotos que más posibilidades tienen. En fin, este es solamente uno de los aderezos porque hay un amplísimo repaso a toda la actualidad del rally, con horarios, tramos, incidencias, pilotos, equipos, etcétera, etcétera. Bueno, pues a disfrutar de esa jornada deportiva e informativa. Y desde el punto de vista informativo, aquí también estamos muy pendientes del desenlace de las negociaciones en las horas previas a la constitución de las corporaciones municipales, que será mañana sábado, día 17. Hago una salvedad, y la salvedad es que en el momento en el que se graba este programa, no tenemos claro si puede haber o no un desenlace, por lo tanto puede haber, como decimos, algunas variaciones en ese sentido. Pues un desenlace que a horas vista tiene todavía muchos escenarios, con una hipótesis cada vez más clara, que es la de que Partido Popular y PSOE, entre ellos no están hablando, por lo que parece, y lo que sí están haciendo es hablando con Jácome para un eventual pacto. Bueno, en todo caso, así servido el asunto, insisto, haciendo la salvedad de que esto puede quedarse en agua de borrajas a la vuelta de muy pocas horas. ¿Cómo ve el escenario y cómo ve estas hipótesis? ¿Cómo está el tablero? Rafa.
Pues llega el momento, la verdad, de descubrirse, de ver si... de retratarse y de ver si todas esas promesas que se han hecho en estos últimos tiempos, ¿no? De no pactaremos, no consentiremos, vamos a poner a Orense sobre todos, lo más importante y tal, se cumplen, ¿no? Cuando estás negociando ya con aquellos aquel que crees que ha sido la perdición o lo peor de la política orensana en los 4 años, pues estás ya retratando un poquito en el sentido de que te da igual en Orense en sí, lo único que estás buscando es cota de poder, ¿no? En el sentido. Y bueno, como orensano, yo espero que de verdad esto sea bueno para la ciudad. No podemos seguir más tiempo esperando, llevamos ya muchos años, no solo estos 4 años, viene ya de atrás, pero sobre todo estos 4 años hemos sido un titular en mucha prensa y muchas cosas, pero no por lo bueno, no por grandes cosas que se hayan hecho aquí en la ciudad para los orensanos, sino por otra serie de polémicas. Esperemos pues eso, que lleguen a un acuerdo y de verdad cumplan lo que prometían, y todas esas declaraciones que quedaban muy bonitas en la prensa, quedaban muy bonitas en la televisión, pero a ver si se cumple, ¿no? De que se ponen de acuerdo y Orense empieza a ir para adelante. Muy bien, ¿y cómo ve estas horas previas, Xan? Pois, en realidad, non vexo, o sea, que podíamos facer unha piña, podíamos unha porra desas, ou como se diga, podíamos, non sei, unha cousa que sempre me chamou a atención, non? Estes xogos que se fan, sobre todo cando as cartas están así, tan desta maneira, que sempre se poden facer combinacións, non? Porque asemellan xogos matemáticos complexos, que van máis alá, e despois que eso entremézclase co libro do Maquiavelo, non? E pa aquí e pa lá. Vin esta foto hoxe no periódico, onde un suposto sujeto tipo espía saca unha foto a distancia dos que se reúnen ali do partido. Non espía ningún. Non era espía. Non se escondía. Non se escondía. Alguén que pasa por ali saca a foto. Perfecto, non mirei moito, só vin así, pero estaba impresionante. Non fai falta paparazzi para ver a Ana Obregón, se está en... Sí, pero a mí tamén me dixeron que noutra provincia, non fai moitos días, houbera outra reunión, o sea, que sabe Deus, entonces, claro, que decir que, bueno, que estas cousas, ao final, con respecto ao que decía aquí o compañero, as promesas, que se dixo isto, que dixo outro, pero se xa levamos non sei cuántos anos vendo que dá igual o que digas e o que non digas e total, antiguamente, era un rapaz e se cadra un tío contaba unha mentira nun consistorio ou no goberno da nación ou no autonómico e ao mellor costaba o posto ou ibas ou dimitía, pero iso. O Sálvame trasladouse de televisión aos consistorios e tal, que iso dá igual. Ao final, o que é importante, Ourense, hai que xestionar, xa nos quedou claro a todos, se non nos sabíamos, había xente que ao mellor non sabía, entón xa se viu nos vídeos, nos audios estes que hai que recaudar, e a mellor recaudar un pouco máis, pois se recaudas pouco eres tonto, entón que recaudar. Bueno, pois oye, pois non sei, fíxate que barbaridade vou dicir ao mellor, oye, pois que recauden, pero que deixen unha cidade ben posta, que exixan o que teñen que exixir, que teñamos unha estación como é debido, un casco vello como é debido, un plan xeral xa, etcétera, etcétera, en fin. Julio. Bueno, asistimos nos últimos días xa desde a noite electoral a postas en escena que non sabemos hasta que punto se correspondían cos plantexamentos de fondo que tiña cada organización, coas estrategias que tiña cada organización para conseguir aquelo que máis ansían, que conseguir a representación e o mando nas institucións. En esa posta en escena das distintas estrategias e filtracións, creo que hai 2 ou 3 datos significativos que esos son reales, que a dimisión, a renuncia do presidente da Deputación Provincial en funcións, José Manuel Baltar, e outro é un dato que creo que está incidindo en que aínda se dificulte todavía máis os acordos que pode haber por detrás, que hai que repetir as eleccións no Concello de Castro Caldelas e, por tanto, a constitución da nova Deputación Provincial demórase todavía máis. Quero dicir, ese dato, este último dato, creo que ven a engadir un elemento de maior dificultade porque, aínda que a todos os ourensáns nos gustaría que a cidade estuvera no
frontispicio, no obxecto, no foco do que debe ser, creo que é un loable deseo. Creo que se debe traballar en que Ourense exista no mapa, porque levamos desaparecidos, como apuntábades, ambos os dous moito tempo. Estamos desaparecidos da escena política como referentes, como unha cidade que progresa, como unha cidade que avanza, e sin que se lle haya posto remedio a esa situación, e polo tanto esa dificultade existe. Bueno, a min a proposta que facía o Partido Popular fai uns días pola boca do seu candidato a alcaldía, Manolo Cabezas, de que un goberno tripartito, encabezado polo Partido Popular, con un reparto equitativo de concellerías ou concellalías para o Bloque Nacionalista Galego e tal, me parece unha idea inicialmente para debatir, por lo menos para poñer en escena e tal, pero boto en falta que non leve aparellado, bueno, coa deputación que facemos, porque é moi difícil separar ambos procesos, inda que nos gustaría, repito, como ourensán, a min me encantaría que fora posible, pero non é posible. E non veu, é dicir, entonces a min esa proposta de Manolo Cabezas me sona máis a movimento estratégico que a auténtica posta en escena de vamos de verdad por este obxectivo, non? É dicir, resulta moi complexo os que non temos información, os que seguimos a información a través dos medios de comunicación, que son, a fin de contas, o que deixan filtrar de alguna maneira os que están negociando. Temos pouca información para ver efectivamente en que términos, cales son as estrategias que se están negociando neste momento. Por lo tanto, a 24 horas da constitución da nova corporación, como decía Xan, temos máis dúdas que temos certezas. Sí, é un acordo a tres bandas, non? O sea, desde logo a cidade é sin a Diputación Cidade non se pode contemplar. Son dúas cuestións que van moi ligadas, non? Que facemos nun sitio que facemos... Un mercadeo que empezó a hacerse un par de... en el 2019. En el 2019. Porque antes la Diputación era la Diputación, muy excelentísima, pero porque la Diputación era segura, era una cuestión que no había nada. Mayoría absoluta, pero claro, es decir, el escenario de yo pacto en Gobarco de Valdeorras si tengo la Diputación no se da. En Celanova no se da, en Ribadavia no se da, en Carballiño tampoco, ni en Gomesende, ni en Ramirás. Se da en la ciudad, porque tiene que ser moneda de cambio una cosa por la otra. Quiero decir, son instituciones que al final las estrategias políticas de todos interesadas han puesto una cosa y la otra como moneda de cambio. Es decir, como moneda de cambio, como si fuese un elemento a repartir. Es decir, bueno, una vez que no tenemos mayorías, importa poco importa poco las instituciones. Rafa, para ti el Concello, pero para mí la Diputación. No, yo quiero al revés. Bueno, pues venga, para el revés. O sea, como si fuesen instituciones complementarias, cuando en realidad no lo son. Las Diputaciones fundamentalmente echan la mano a concellos menores de 20.000 habitantes, que son todos, excepto la capital. Todos. Pero que 91. Pero que esas diputacións... Pero que esas diputacións xa non teñen o sentido que tiña unha diputación no 1800 ou no século XIX. Que non ten. É dicir, hoxe a diputación é perfectamente salvable, con as amplias comarcalizacións, e con os individuos que están nesas comarcas, mantendo unhos pedáneos locales, etc., co nivel informático de asistencia que hai, etc. É dicir, a ver, por nostalgia, por un sentido de prudencia, eu digo sí, seguir mantendo a Diputación, pero efectivamente, que pasa? Que, bueno, estamos falando, viña na prensa, non sei se lin ben, sobre 100 millóns anuais que manexan de presuposto. Home, a ver, é goloso, evidentemente, non? Non sei o Concello, o Caleo... Pero en gasto corriente se lleva la mayoría. Sí, bueno, bien, pero ainda así é todo. Por dos gastos corrientes, pois, oye, hai moitas... Eu non son ingeniero de contabilidade, que son arquitecto, pero algunha cousa teño leído e teño visto e oído sobre esas cuestións. Ben, no Concello non sei o que se pode manexar, pero bueno, en todo caso, hai cuotas de poder, hai votos, hai... E iso que o rural estáse despoblando a marchas forzadas, cada vez hai menos xente, non?
Bueno, perdona Rafa que te interrumpí, pero podemos hacer, te sigo interrumpiendo. Vamos un poquito a publicidad y después no cambia mucho la... Te prometo compensarte. Pausa para la publicidad, después seguimos con más asuntos relacionados precisamente con la crónica política del día. Segunda parte del programa, hoy con Rafael Fernández Alonso, con Sean Rodríguez y con Julio Álvarez. Cedo la palabra a Rafa, a la que le quité así de una manera abrupta. Seguimos hablando de la crónica política en vísperas de la Constitución a las corporaciones. Me quitaste para aclarar muchas cosas que bueno, sí es verdad, que no debería ser de ayuntamiento, diputación, modea, pero lo es. Y hasta ahora no lo era porque la Diputación tenía una mayoría absoluta que no había quien le moviese de ahí, y entonces no era necesario llegar a pactos y tal. Y en este momento es muy importante los votos que se consiga o la cuestión en Orense para la Diputación. También tiene razón Jean, las diputaciones eso es algo que en su momento tenía su importancia porque era el gobierno central, lo más cercano después era Diputación y después ayuntamiento. Hoy tenemos la Xunta ahí en medio, o sea que hay muchas competencias podrían ser dadas, y después en el tema comarcal que nunca salió, porque si ya costaba ponerse de acuerdo a nivel de otra forma, entre alcaldes de la misma comarca muchas veces se pusieron a zancadilla para que no saliese, ¿no? Porque esa también hubiese sido una buena solución. Lo que está clarísimo es que aquí estamos en ayuntamiento y diputación y uno va a depender del otro. Había dos elementos, hasta ahora por lo menos se hablaba de dos elementos que distorsionaban la política orensana. Una era Baltar y otra que es Jácome. Baltar ya se ha apartado. Ahora lo que hay que conseguir es que el otro elemento también desaparezca. Y para eso tienen que ponerse de acuerdo los tres que quedan, ¿no? Evidentemente, en el ayuntamiento de Orense, pero esto ya es política ficción y cuestión de que tal. Yo creo que sería a lo mejor muy planteable el que en Orense gobernara, si PSOE y BNG son 10 sobre 7, porque sigo diciendo, no, la lista más votada, no, estamos en una democracia representativa, entonces es el que consiga más uniones, ¿no? Pues gobernar en la ciudad una lista progresista, pues, a cambio de que en la Diputación gobernará sin evidentemente el elemento que hasta ahora, que era el que distorsionaba y el que desde luego ni PSOE ni BNG apoyaban. Ahora ya no está. Pues a lo mejor es el momento de decir, pues mira, llegamos a ese acuerdo y dejamos de fuera al otro elemento que sigue distorsionando nuestra política y nuestra vida del día a día, ¿no? Julio. Si a noite electoral que tuvemos aquí en Telemiño un amplio debate sobre os resultados, non, das eleccións, donde se empezaba a vislumbrar por onde iban a ir as negociacións para os próximos días, ao final facía unha reflexión que sigo facendo hoxe, porque todavía non despexei esa dúda e a poño novamente en escena. A min dame a impresión de que pode haber, o gallá non sea así, son moi mal pensado, decía naquela noite, tamén pode haber o intento de embarullar o terreo para non saber onde estamos, para que ao final as cousas queden exactamente igual que estaban antes, é dicir, Jácome de alcalde e a presidencia da Diputación para o Partido Popular. Si todos os xogos malabares os que levamos asistido desde a noite electoral hasta hoxe van por aí, moi mal vamos. Eu, polo tanto, por eso votaba en falta, e por eso apuntaba que a min a proposta de Manolo Cabezas non me parece ilóxica nin falto de sentido, pero que voto en falta que non vaya aparellada con unha estrategia tamén clara respecto da Deputación. Puede que sea ingenua a lo mejor el hacerla una propuesta a través de una rueda de prensa o a través de un comunicado, pero también hay que reconocer que es la única que se puso encima de la mesa. Es decir, puede ser todo lo criticable que sea. No, lo digo porque... Pero es la única que se puso encima de la mesa, porque, claro, más allá del yo con fulano no pacto, que eso lo hemos oído en los últimos 15 días, yo no oí todavía decir, pues yo con fulano pacto y me siento. Si fueran capaces de hacer eso... Claro, es que... Bueno, vamos a ver, desde esa noche, el análisis que hace Julio, que efectivamente he escuchado en aquella noche, no solamente la interpretación que ha hecho Julio, sino algunas otras personas que hacían análisis similares al que hace, pues dejaban escenarios también muy abiertos en la espera de que por lo menos la gente hablase, es decir, los actores principales
hablasen, hicieran análisis fríos de los resultados y hablasen. Pero claro, pasaron los días y lo que se empezó a oír es: yo con aquel no, con este mucho menos y con este le doy la espalda. Pero ninguno de los principales actores, es decir, pues oye, yo me siento de buena gana pues con el PSOE o con el Bloque, pues yo qué sé, el PSOE, yo me siento de buena gana con... Pero era una pose, eso era una pose, Antonio, porque después no lo sé, estamos... Pero no se hablaron, Algunos sí. Pero entre algunos se hablan. Entre los tres no, vale. Más allá de una charla de café. Vale. Más allá de una charla de café. Y sin embargo, con otros, con el que era indeseable, se habla. Y se le pide su favor. Y se le pide que se acoja en su seno a sus concejales para formar parte de un gobierno que preside... Como si no conocieran con quién están hablando. Exacto. Pero no solamente eso. Fue una persona que, volvemos a repetir más, un argumento que hemos sostenido aquí durante los últimos días, un señor al que tú le has llamado corrupto. Y que las sospechas de que es corrupto son tales y tan evidentes que has ido a denunciarle al juzgado. Y a esa persona a la que tú llamas corrupto y que como tal le denuncias, porque tiene sospechas de que de sus prácticas de gobierno se desprenden hechos punibles que pides que los interprete la justicia, otra cosa es que la justicia tire todos los cestos los papeles, que puede ser. Pero en apariencia ese es una persona no recomendable y por lo tanto lo llevas a la justicia, pero te sientas con él o te ves con él en un aparcamiento en el Gallás para ver si, coño, a ver qué hay de lo nuestro, joder, a ver si podemos firmar. Eso son hechos. Son hechos. Son interpretaciones, pero son hechos. Son hechos. Un señor denunciado. A tres bandas. A tres bandas. Entre los tres no se habla y entre los tres consienten que la negociación vaya en la permanencia de un señor al que han llamado corrupto. Pues é a política que hai agora. Pues, é a política que hai. Esa es la política de ahí, ese es el mensaje de la resignación. Claro, pero ese es el mensaje de la resignación. ¿Cómo se subvierte eso? Claro, ese es el escenario que decía también antes Julio. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo se cambia esto? Como chegamos, levamos anos, eu xa o mencionei antes, levamos anos con este rollo de, é igual, que digas, non hai verba, onde está a verba, onde está tal? Todos son, se ao final todo se traduce en interés, cando non hai interés de cartos, é interés de cuota de poder a nivel regional ou a nivel local, etc., etc., de un partido sobre outro, sobre aquelo, sobre máis. Ao final, e a ciudadanía, os realmente interesados na súa política, no sentido da verba greca, pois o mellor son X, pero a maior parte solo están pendientes de, a ver, se me suben o bonobús, ou a ver se fan algunha escaleira máis de tal, porque ao final é unha chorrada, pero a xente sube a tal, ostra que ben, e se este bono de 100 euros o fan 2 veces ao ano, pois estaría estupendo e cousas polo estilo. Sí, Rafa. No, pues eso, seguimos esperando a ver qué pasa de nuestra vida, ¿no? Y pasará y seguiremos. Somos deterministas. 4 años, sí. La verdad es que ver que el abandono que tiene esta ciudad, ¿no? El que no nos importa nada. No nos importa, digo no nos importa porque somos los propios orensanos los que parece que no nos importa nada. Nos metan a quien nos metan ahí de alcalde, de presidente de la Diputación, se hagan cosas o no. Seguimos viviendo así tranquilamente, no pasa nada y esta ciudad cada vez irá desapareciendo. Es así, es lo malo que tenemos, ¿no? Decía un señor que antiguamente decía, nombraron un gobernador civil en Madrid. Ai, que sexa bon. Que sexa bon. Nombraron un gobernador civil en Madrid. Ai, que sexa bon. Bueno, o certo é que a vida política ourensán nos últimos anos é moi convulsa, non? Estamos asistindo a unha vida política moi convulsa e de toda esa convulsión eu o que vexo é que os referentes institucionais, os liderazgos políticos, en vez de aclararse, están cada vez máis difusos. E, polo tanto, o populismo rampante, que significa Jácome, pesca nese mundo de palabrería que decía Xan, ou de incertidumbre, e de pobreza social, pobreza política, e consigue pasar en 4 anos de 12.000
a 18.000 votos, ganar cuota de poder en un escenario complexo desde o punto de vista para él da corrupción que se amosa en toda a súa viralidade, non? Con él. Por lo tanto, eu creo que convendría empezar a establecer liderazgos firmes por os partidos políticos serios da cidade para empezar a cortar esta sangría que temos e, para tanto, para poñer en valor cal é a talla política de cada quen, porque senón é que para 18.000 ourensáns, Jácome es la leche. Pero el liderazgo en esta ciudad cada vez va a menos, ¿no? Vemos que la renovación en los partidos o el liderazgo en cada partido ha escaseado. Han tenido que en estas elecciones buscar a líderes de hace décadas, porque no hay una renovación, no hay una cantera, no hay nadie que se postule, ¿no? Con un liderazgo de verdad, más que yo te pongo ahí, ¿no? Había gente que era puesta y punto, pero no, de verdad, gente que se ha creado se ha generado ese liderazgo, no lo hay en los partidos, por desgracia. Y entonces han tenido que buscar de anteriores. Y claro, si no hay eso, no puedes combatir lo que sale del otro lado, ¿no? Y yo creo que ahí está lo que tienen que hacer los partidos. Y perdona que apostille, y ahora la negociación no la están haciendo ellos, los que han puesto, haciendo otros, como consecuencia de ese escenario. Que también habrá que ver en qué situación dejas a aquellos que has presentado, ¿no? Y que han dicho por activa y por pasiva que con mi voto no, y yo no levantaré la mano y tal. ¿Qué harán? ¿Renunciar mañana a su acta de concejal para no levantar? Es una buena pregunta, porque tenemos elecciones generales en un mes y nos ha venido a complicar todavía más la depuración de todo lo que apuntas por ahí. Decía unha peluquera, me contaba por decirme, pero a xente non é tonta, dice, a xente non é tonta, pero que non ves, puxeron aí outra vez as vellas reliquias e que pensan e tal. Ten un pouco a conta iso que falabas, claro, evidentemente, e os partidos desde dentro é que fan renovación, realmente fan renovación, non, parece como que propíciase que xente válida, que se lle dé paso nas directivas de cada partido para poder o goberno de cada partido na comunidade autónoma, xa non digo no Estado, na comunidade autónoma, porque ainda se pode decirle ao presidente ali, mira, tú dices eso, pero voume revelar un pouco. Miran para que nos distintos sitios onde gobernan eses partidos locales podan facer as cousas que eles para a cidadanía, non só digo PSOE, digo PP, digo Bloque, etc., dame igual. Se esas cousas non se producen os movimientos antes de xa, a xente, home, non é que teña moita formación, pero volvo a repetir, tontos non son. Y yo creo que esos candidatos a los que implícitamente citáis, que son el del Partido Popular y el del PSOE, que fueron rescatados del baúl de los recuerdos, casi con el dedazo, porque por ejemplo el PSOE suspendió las primarias. Sin casi. Exacto, por el dedazo. Y se colocaron ahí, fíjate tú, al final, ¿en qué situación quedan los dos? Hombre, a lo mejor humillados es muy fuerte, pero sí en un escenario en el que ellos aparentemente eran los entrenadores, pero resulta que la alineación y el sistema de juego ellos en apariencia que entrenadores, pero se lo están haciendo en los despachos del presidente. Y entonces eso quedan... Que eso me refería. Te quedas, porque estamos hablando de personas que tuvieron su pasado con sombras, pero también con luces. Sí. Un alcalde con 3 mayorías absolutas, como fue Manuel Cabezas, está en este escenario en estos momentos. Paco Rodríguez, que fue alcalde, que tenía 11 concejales en el 2012, cuando el atrabiliario movimiento jurídico, político, lo que fuera, y de aquella factura todavía cosas están pasando hoy, y esté también en estos momentos esperando a ver lo que ocurre. Sí, aquí o único vencedor fora de Xácome foi o Bloque. O Bloque subiu concelleiros. Sí, pasou de 2 a 4. Claro, entonces
eu digo que non, as cousas non para mí non fixeron ben os cálculos, eles foron chamados, tanto a min, tanto Paco como Cabezas, mereceme todo o respeto, apostaron moito, evidentemente, pero aí os cálculos que fixeron nas súas bases, non, eu creo que se equivocaron bastante e non contaron con certos efectos que Jácome si apostou por eles e efectivamente a realidade deu a razón. Bueno, pues nos vamos a ir. Oye, pasa buen fin de semana. A ver. Pasa buen fin de semana, que hará calor, cuidado con la carretera. Estaremos pendientes. Sobre todo porque también hay rallies. Estaremos pendientes de lo que pase, a ver qué fin de semana se nos plantea. Bueno. ¿Te toca trabajar o...? Me toca tener guardia. Bueno, pues, vamos, que sea tranquila. Oíste, algunos nos toca también guardia este fin de semana. Efectivamente. Bueno, pues buen fin de semana y que sea leve. Sí. Sean a disfrutar. Bueno, pues intentaremoslo. Exactamente. ¿Y este fin de semana en qué sitio de la naturaleza te refugias? Porque tú el fin de semana creo que hay que buscarte detrás de un... Voy a correr el cross de Cabudra, entre Aldán y la Ría de Pontevedra. Buen sitio. Sí, señor. Un poquito de playa. ¿No es exigente? No, creo que son 10 kilómetros nada más. Bueno, y pequeño desnivel. Sí, como que dice, bueno, una caña. 10 kilómetros de la San Martiño es una prueba asequible para cualquier ciudadano. Para un señor fibroso y bien cuidado como Julio Álvarez. Bueno, pues disfruta mucho. Gracias. Bueno, y a todos ustedes, pasen buen fin de semana. Seguimos pendientes de la actualidad, por supuesto, aquí en Telemiño. Hasta el lunes en lo que a este programa respecta. Pasen, insisto, feliz jornada de descanso.